Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, por San Luis María Grignion de Montfort. Tercera verdad. Debemos despojarnos de todo lo malo que hay en nosotros. Nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas y corrompidas por el fondo de malicia que hay en nosotros. Cuando se vierte agua limpia y clara en un vaso que huele mal, o se echa vino en una pipa cuyo interior está deteriorado por otro vino que contuvo, el agua clara y el vino bueno se echan a perder y toman fácilmente el mal olor del vaso o de la pipa. De la misma manera, cuando Dios arroja en el vaso de nuestra alma, maleada por el pecado original y actual, sus gracias y rocíos celestiales, o el vino delicioso de su amor, sus donas se corrompen y averían, ordinariamente, por la mala levadura y el mal fondo que el pecado dejó en nosotros. Nuestras acciones, aun las virtudes más sublimes, se resienten de ello. Es, pues, de gran importancia para adquirir la perfección, que sólo se consigue por la unión a Jesucristo, vaciarnos a nosotros mismos de cuanto haya de malo en nosotros. Si no es así, el Señor, que es infinitamente santo y detesta la menor mancha en el alma, nos arrojará de sus divinos ojos y jamás se unirá a nosotros. Para vaciarnos de nosotros mismos se requiere, primero, conocer bien, con la luz del Espíritu Santo, nuestro mal fondo, nuestra incapacidad para todo lo bueno, nuestra debilidad en todas las cosas, nuestra inconstancia en todos los tiempos, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. El pecado de nuestro primer padre a todos nos ha dañado, agriado, levantado y corrompido, como la levadura agria levanta y corrompe toda la masa en la que se pone. Los pecados actuales que hemos cometido, ya sea mortales, ya sea veniales, por perdonados que estén, han aumentado nuestra concupiscencia, nuestra debilidad, nuestra inconstancia y nuestra corrupción, y han dejado restos de maldad en nuestra alma. Nuestros cuerpos están tan corrompidos que el Espíritu Santo los llama cuerpos de pecado, concebidos en el pecado, alimentados en el pecado, y sólo capaces de pecado. Cuerpos sujetos a mil y mil enfermedades que se corrompen de día en día, y que no engendran más que sarna, gusanos y corrupción. Nuestra alma, unida a este cuerpo, se ha hecho tan carnal que se llama carne, habiendo toda carne corrompido su camino. Por herencia, solo tenemos orgullo y ceguedad en el espíritu, endurecimiento en el corazón, debilidad e inconstancia en el alma, concupiscencia, pasiones revueltas y enfermedades en el cuerpo. Por naturaleza, somos más orgullosos que los pavos reales, más pegados a la tierra que los sapos, más viles que los machos cabríos, más envidiosos que las serpientes, más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que los carrizos y más volubles que las veletas. En nuestro fondo no abrigamos más que la nada y el pecado, y no merecemos otra cosa que la ira de Dios y la eternidad del infierno. En vista de esto, será de maravillar si el Señor ha dicho que el que quiera seguirle debe renunciarse a sí mismo y odiar a su alma, que el que ama a su alma la perderá y el que la odia la salvará. Esta infinita sabiduría, que no da mandato alguno sin razón, no nos ordena el odio a nosotros mismos, sino porque somos sumamente dignos de odio. Nada es tan digno de amor como Dios, y nada tan digno de odio como nosotros mismos. Segundo, para vaciarnos de nosotros mismos, es preciso que todos los días muramos a nosotros mismos, es decir, que se necesita renunciar las operaciones de las potencias de nuestra alma y de los sentidos de nuestro cuerpo, que debemos ver como si no viésemos, oír como si no oyésemos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas, lo cual llama San Pablo morir todos los días.
si el grano del trigo, al caer en tierra, no muere, permanece solo y no produce buen fruto. Si no morimos a nosotros mismos, y si nuestras más santas devociones no nos conducen a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga, y nuestras devociones nos serán inútiles. Todas nuestras obras de justificación quedarán manchadas por nuestro amor propio y nuestra propia voluntad, lo cual hará que Dios abomine los mayores sacrificios y las mejores acciones que realicemos, que en nuestra muerte nos encontremos con las manos vacías de virtudes y méritos, y que no tengamos ni una chispa del puro amor que solo se comunica con las almas que mueren a sí mismas y a cuya vida está oculta con Jesucristo en Dios. Es necesario escoger entre todas las devociones a la Santísima Virgen la mejor que nos lleve a esta muerte de nosotros mismos, como la mejor y más eficaz para nuestra santificación, porque no hay que creer que todo lo que reluce es oro, que todo lo dulce es miel, y que todo lo fácil de hacer y que practica el mayor número es lo que más conduce a la santificación. Así como hay en la naturaleza secretos para hacer en poco tiempo, con pocos gastos y con facilidad ciertas operaciones naturales, hay también en el orden de la gracia secretos para hacer en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales, vaciarse de sí mismo, llenarse de Dios y hacerse perfecto. La práctica que intento manifestar es uno de esos secretos de gracia, desconocido de la mayoría de los cristianos, conocido de pocas personas devotas, practicado y gustado de un número todavía mucho más pequeño. Para comenzar a descubrir esta práctica, expongamos antes esta cuarta verdad, que es una consecuencia de la tercera. Cuarta verdad: necesidad de un mediador para con el mediador Jesucristo. Es más perfecto, porque es más humilde, no acercarnos a Dios por nosotros mismos sin tomar un mediador. Estando tan corrompido nuestro fondo, como acabo de mostrar, si nos apoyamos en nuestros propios trabajos, industrias y preparaciones para ir a Dios y agradarle, ciertamente las obras de nuestra justificación quedarán manchadas o pesarán poco ante Dios, para obligarle a que se una a nosotros y nos atienda. Por esto, no sin razón nos ha dado Dios mediadores ante su majestad. Él ha visto nuestra indignidad e incapacidad, ha tenido piedad de nosotros, y para hacernos capaces de sus misericordias, nos ha provisto de poderosos intercesores para con su grandeza, de modo que prescindir de estos mediadores y acercarse directamente a su santidad, sin recomendación alguna, es carecer de humildad, carecer de respeto hacia un Dios tan alto y tan santo. Es hacer menos caso de este Rey de Reyes que el que se haría de un rey o de un príncipe de la tierra, al cual nadie querría acercarse sin algún amigo que hable por él. El Señor es nuestro abogado y medianero de redención para con el Padre. Por medio de él debemos rogar con toda la Iglesia triunfante y militante, que es Él por quien tendremos acceso ante su majestad, y solo apoyados y revestidos de sus méritos es como debemos presentarnos ante Dios, de la manera que el niño Jacob, cubierto de las pieles de cabritos, apareció ante su padre Isaac para recibir su bendición. Pero, ¿es que no tenemos necesidad de un mediador para con el mismo mediador? ¿Es nuestra pureza bastante grande para unirnos directamente a Él por medio de nosotros mismos? ¿No es Él, acaso Dios, igual que todas las cosas a su Padre, y por consiguiente, el Santo de los Santos, tan digno de respeto como el Padre? Sí, por su caridad infinita, Él se ha hecho nuestro fiador y mediadero ante Dios su Padre, para apaciguarle y pagarle lo que nosotros le debemos. ¿Será esto motivo para que tengamos menos respeto y temor hacia su majestad y santidad? Digamos, pues, sin encogimiento, con San Bernardo, que tenemos necesidad de un mediador ante el mismo mediador, y que María Santísima es la más capaz de cumplir este oficio caritativo,
Por ella vino Jesucristo al mundo, y por ella debemos acercarnos a Él. Si tememos ir directamente a Jesucristo nuestro Dios, a causa de su grandeza infinita, de nuestra bajeza o de nuestros pecados, imploremos con santa osadía la ayuda y la intercesión de María nuestra Madre, que ella es buena y tierna, y no tiene nada de austero ni repulsivo, ni aun de muy sublime y brillante, y, al verla, no vemos otra cosa que nuestra pura naturaleza. Ella no es el sol que, por la viveza de sus rayos, pudiera ofuscarnos a causa de nuestra debilidad, sino que es bella y dulce como la luna, que recibe su luz del sol y la templa para acomodarla a lo que nuestra pequeñez puede resistir. Ella es tan caritativa, que no rechaza a nadie de los que acuden a su intercesión, por muy pecadores que sean, porque, como dicen los santos, jamás se ha oído decir, desde que el mundo es mundo, que haya alguno recurrido a la Santísima Virgen con confianza y perseverancia, y haya sido desechado. Ella es tan poderosa que nunca han sido rehusadas sus peticiones, hasta que María se presente ante su Hijo rogándole, para que Jesús, vencido amorosamente por los pechos, por las entrañas y por las súplicas de su queridísima Madre, al punto le otorgue lo que ésta le pide, o reciba lo que ella, en nombre nuestro, le ofrece. Todo esto está sacado de San Bernardo y San Buenaventura, por manera que, según ellos, tenemos todos para ir a Dios que subir 3 escalones. El primero, que es el más cercano a nosotros y el más conforme a nuestra capacidad, es María. El segundo es Jesucristo, y el tercero es el Padre Eterno. Para ir a Jesús es preciso ir a María, que es nuestra medianera por intercesión, y para ir al Padre Eterno es necesario ir a Jesús, que es nuestro mediador por redención. Este es el orden que se guarda perfectamente en la devoción que voy enseguida a indicar. Quinta verdad. Nuestros bienes espirituales están expuestos a perderse en nuestras manos. Es muy difícil, dada nuestra debilidad y nuestra fragilidad, que conservemos en nosotros las gracias y los tesoros que hemos recibido de Dios. Primero, porque ese tesoro que vale más que el cielo y la tierra, le conservamos en vasos frágiles, en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante que por una nonada se turba y abate. Segundo, porque los demonios, que son ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de imprevisto para robarnos y despojarnos. Espían de día y noche el momento favorable. A este fin, incesantemente dan vueltas alrededor de nosotros para devorarnos y quitarnos en un momento, por el pecado, todas las gracias y méritos que en muchos años hemos podido ganar. Su malicia, su experiencia, sus astucias y su muchedumbre deben hacernos temer infinitamente esta desgracia, ya que personas más llenas de gracias, más ricas en virtudes, más experimentadas y más crecidas en santidad, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas lastimosamente. ¡Ah! ¿Cuántos cedros de Líbanos y estrellas del firmamento se han visto caer miserablemente y perder su elevación y su claridad en poco tiempo? ¿De dónde se ha originado este cambio tan extraño? Sin duda, no ha sido por falta de gracia, de la cual nadie carece, sino por la falta de humildad. Creyéronse más fuertes y poderosos de lo que eran. Creyéronse capaces de guardar su tesoro, se fiaron y apoyaron en sí mismos. Creyeron que su casa estaba bastante segura y que sus cofres eran bastante fuertes para guardar el precioso tesoro de la gracia, y por este apoyo imperceptible que tuvieron en sí mismos, aunque les parecía que únicamente se apoyaban en la gracia de Dios, es por lo que el Señor, en justicia,
ha permitido que sean robados, abandonándolos a ellos mismos. Ah, si hubiesen conocido la admirable devoción que les voy a mostrar a continuación, habrían confiado su tesoro a una Virgen poderosa y fiel que se lo habría guardado como sus propios bienes, llegando a obligarse a ello como injusticia. Tercero, es difícil perseverar en la gracia a causa de la extraña corrupción del mundo. El mundo está al presente tan corrompido que se hace como necesario que las almas piadosas queden afeadas, si no por su cieno, al menos por su polvo, hasta el punto que es una especie de milagro que una persona permanezca firme en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrada por su corriente, en medio de este mar tempestuoso, sin ser anegada o saqueada por los piratas y corsarios, en medio de esta atmósfera viciada, sin quedar en ella contagiada. Solo la Virgen, que ha permanecido siempre fiel, de la cual jamás se ha obtenido nada la serpiente, es la que hace este milagro en favor de aquellos y aquellas que la sirven lo mejor que pueden. Artículo 2. Las falsas devociones a la Santísima Virgen. Presupuestas estas 5 verdades, se necesita, ahora más que nunca, hacer una buena elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, pues hoy, como nunca, hay un sinnúmero de falsas devociones a la Santísima Virgen que fácilmente podríamos tomar por verdaderas. El demonio, lo mismo que en un monedero falso y un ladrón astuto y experimentado, ha engañado y condenado a tantas almas por las devociones falsas a María, que todos los días se sirve de su experiencia diabólica para condenar a otras muchas, entreteniéndolas y haciéndolas dormir en el pecado. Son pretexto de algunas oraciones mal dichas y de algunas prácticas exteriores que les inspiran, así como un falso acuñador de moneda no falsifica ordinariamente más que el oro y la plata, y muy raras veces los otros metales, porque no valen la pena. Del mismo modo, el maligno espíritu no falsifica las otras devociones tanto como las de Jesús y de María. La devoción a la Sagrada Comunión, la devoción a la Santísima Virgen, porque éstas son, entre las demás devociones, lo que el oro y la plata entre los metales. Importa mucho, pues, conocer, primero, las falsas devociones a María, para evitarlas, y la verdadera para abrazarla. Segundo, cuál es, entre las muchas y diferentes prácticas de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación, a fin de entregarnos a ellas. 7 son las clases de falsos devotos y de falsas devociones a la Santísima Virgen, es a saber, primero, los devotos críticos, segundo, los devotos escrupulosos, tercero, los devotos exteriores, cuarto, los devotos presuntuosos, quinto, los devotos inconstantes, sexto, los devotos hipócritas, séptimo, los devotos interesados. Primero, los devotos críticos. Los devotos críticos son, por lo común, los sabios orgullosos, espíritus fuertes y pagados de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a María, pero que critican casi todas las prácticas de devoción a la Santísima Virgen con que las personas sencillas honran sencilla y santamente a esta tierna madre, solo porque no se acomodan a su orgullo. Ponen en duda todos los milagros e historias referidos por autores fidedignos o sacados de crónicas de las órdenes religiosas que dan fe de la misericordia y del poder de la Santísima Virgen. No saben ver sin pena a las gentes sencillas y humildes arrodilladas ante un altar o a una imagen de la Santísima Virgen, a veces en el ángulo de una calle, rogando a Dios,
y hasta los acusan de idolatría, cual si adorasen la madera o la piedra. Dicen que ellos no pueden aprobar estas devociones exteriores y que no son de espíritu tan cálido que vayan a creer tantos cuentos e historias como se atribuyen a la Santísima Virgen. Si se les refieren las alabanzas admirables que los santos padres han tributado a María, o responden que al hacerlo así hablaban como oradores, exagerando las cosas, o dan una mala interpretación a sus palabras. Todos estos falsos devotos y gentes orgullosas y mundanas son muchos de temer, y hacen gran daño a la devoción a la Santísima Virgen, alejando de ella a los pueblos de una manera eficaz, bajo pretexto de destruir sus abusos. Segundo, los devotos escrupulosos. Los devotos escrupulosos son gente que teme deshonrar al hijo, honrando a la madre, rebajar al uno mientras ensalza a la otra. No pueden tolerar que a la Santísima Virgen se la den de justísimas alabanzas que le han tributado los santos padres. Ven como pena que haya más gente de rodillas ante un altar de María que delante del Santísimo Sacramento, como si aquello se opusiera a esto, como si los que ruegan a la Santísima Virgen no rogasen a Jesucristo por medio de ella. No quieren que se hable con tanta frecuencia y que se acuda tantas veces a ella. Sus más ordinarias sentencias son estas, entre otras. ¿Para qué tantos rosarios, tantas cofradías y tantas devociones exteriores a la Santísima Virgen? En esto hay mucha ignorancia. Esto es hacer de la religión una mojiganga. Habladme de los devotos de Jesucristo, y al pronunciar esta palabra, lo digo entre paréntesis, dejan con mucha frecuencia de descubrirse. A Jesucristo es a quien hay que recurrir, como nuestro mediador único. A Jesucristo es a quien se debe predicar. Esto es lo verdaderamente sólido, y todo cuanto dicen es verdad en un sentido, pero, atendiendo el fin de sus palabras, que es impedir la devoción a la Santísima Virgen, es muy peligroso, y una fina red que, con pretexto de un bien mayor, les atiende el demonio, pues jamás se honra a Jesucristo como cuando se honra a María, ya que si ésta se la honra, es sólo con el fin de honrar más perfectamente a Jesucristo, en cuanto que sólo se va a ella como el camino para encontrar el término donde se va, que es Jesucristo. La Iglesia, con el Espíritu Santo, bendice primero a la Santísima Virgen y luego a Jesucristo. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Y esto no porque la Santísima Virgen sea más que Jesucristo o igual a Él, lo cual sería una herejía que deberíamos abominar, sino porque, para bendecir más perfectamente a Jesucristo, es necesario bendecir antes a María. Digamos, pues, con todos los verdaderos devotos de la Virgen, contra estos falsos devotos escrupulosos. Oh María, vos sois bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vuestro vientre, Jesús. Tercero, los devotos exteriores. Devotos exteriores son las personas que hacen consistir toda la devoción a María en algunas prácticas exteriores, que no gustan más que del exterior de la devoción a esta Virgen bendita, porque carecen de espíritu interior, que rezarán muchos rosarios, pero precipitadamente. Oirán muchas misas, mas sin atención. Acudirán a las procesiones, mas sin devoción. Se inscribirán en todas las cofradías, pero sin enmendar jamás su vida, sin hacer violencia a sus pasiones, sin imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Si algo estiman de esta devoción, es sólo la parte sensible, sin gustar lo que tiene de sólido. Si les falta la sensiblería en sus prácticas, creen que ya no hacen nada, se desalientan, todo lo abandonan, y ya todo lo hacen atolondradamente, de cualquier manera. El mundo
está lleno de esta clase de devotos exteriores y no encontraremos jamás quien como ellos, tanto que critique a las personas de oración que ponen sus esfuerzos en conseguir el interior de esta devoción, como lo verdaderamente esencial, aunque sin menospreciar la exterioridad de la modestia de que siempre va acompañada la verdadera oración. Cuarto, los devotos presuntuosos. Devotos presuntuosos son los pecadores que viven abandonados a las pasiones o amadores del mundo que, bajo el hermoso nombre de cristianos y de devotos de la Santísima Virgen, ocultan el orgullo o la avaricia, o la impureza, o la embriaguez, o la cólera, o el perjurio, o la maledicencia, o la injusticia, etc., que duermen intranquilos en sus malos hábitos, sin hacerse mucha violencia para corregirse, con el pretexto de que son devotos de María, que esperan que Dios los perdonará, que no morirán sin confesión, y que no se condenarán, porque rezan el rosario, porque ayunan los sábados, porque pertenecen a la cofradía del Santísimo Rosario, porque llevan el escapulario o ingresan en alguna congregación mariana, porque llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, etc. Si alguien les dice que su devoción es una ilusión del demonio y una perniciosa presunción capaz de perderlos, no le creen. Dicen que Dios es bueno y misericordioso, y que no nos ha criado para condenarnos, que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que un buen peccaví en la hora de la muerte les basta. Demás de esto, que ya son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que rezan todos los días, y esto sin que sea ostentación ni vanidad, 7 Padre Nuestros y Ave Marías en su honor. Hasta rezan algunas veces el rosario y el oficio de la Virgen, que ayunan, etc., para confirmar lo que dicen y obstinarse más de su ceguedad. Refieren algunas historias, verdaderas o falsas, que para ellos es lo mismo, lo cual han oído o leyeron en libros, en donde se atestigua que personas muertas en pecado mortal, sin confesarse, en atención a que durante su vida rezaban algunas oraciones o practicaban algunas devociones a la Santísima Virgen, o han resucitado para confesarse, o han permanecido su alma milagrosamente en el cuerpo hasta alcanzar la confesión, o por la misericordia de María han obtenido de Dios, en la hora de la muerte, la contrición y el perdón de sus pecados, y, por tanto, su salvación, esperando ellos que les suceda otro tanto. Nada hay en el cristianismo que sea tan dañoso a las almas como esta presunción diabólica, porque ¿podría acaso decir con verdad que honra y ama a la Santísima Virgen, quien con sus pecados hiere, atraviesa, crucifica y ultraja sin piedad a Jesucristo su Hijo? Si María tuviera que salvar por su misericordia a esta clase de gentes, autorizaría el crimen, ayudaría a crucificar y ultrajar a su divino Hijo. Y esto, ¿quién se atreverá jamás a pensarlo? Abusar así de la devoción a María, la cual después de la devoción al Santísimo Sacramento es la más santa y sólida, es, a mi juicio, cometer un horrible sacrilegio, que después del de una comunión recibida en pecado mortal, es el mayor y menos digno de perdón. Confieso que, para ser verdaderamente devoto de la Santísima Virgen, no es absolutamente necesario tener tal santidad que se evite todo pecado, aunque esto sería lo más deseable, sino que se necesita por lo menos, y nótese bien lo que voy a decir. Primero, vivir en una resolución sincera de evitar, por lo menos, todo pecado mortal que ultraja a la madre lo mismo que al hijo. Segundo, hacerse violencia para no cometer el pecado. Tercero, ingresar en las cofradías, rezar el rosario, los 15 misterios u otras oraciones, ayunar los sábados, etc. Esto es de una maravillosa eficacia para conseguir la conversión de un pecador,
por más endurecido que esté. Si tal fuese mi lector, aun cuando se encontrase ya con un pie en el abismo, que siga mi consejo, pero a condición de que las obras buenas que practique las haga solo con la intención de obtener de Dios, por la intercesión de María, la gracia de la contrición y del perdón de sus pecados, y de vencer sus malos hábitos, y no para permanecer pacíficamente en el estado de la culpa, resistiendo a los remordimientos de su conciencia, al ejemplo de Jesucristo y de los santos, y a las máximas del Santo Evangelio. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Te invito a que sigamos conociendo las falsas devociones a María para no caer en ellas. Muchas bendiciones en la divina voluntad. Nos vemos en el siguiente video.